Nuevamente nos encontramos para ver el problema 5 de la página 50 de los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este problema dice así: un cuerpo rueda partiendo del reposo, es decir, velocidad inicial 0, por un plano inclinado con una aceleración constante. La aceleración con la que rueda aquí se supone que es constante para este caso. Sabiendo que al cabo de 3 segundos, el tiempo sería 3 segundos, la velocidad que adquiere es de 27 metros por segundo, como es una velocidad que nos dan después de una inicial, se supone que debe ser entonces velocidad final. Calcular la velocidad que lleva y la distancia recorrida desde que se inició el movimiento hasta los 6 segundos. Vamos a suponer en este problema que me están hablando del punto A al punto B. Es decir, que aquí sale con velocidad inicial de 0 y que aquí tiene una velocidad de, en este caso final, de 27 metros por segundo. Con los datos de este problema, entonces, de esta parte, vemos entonces que si tenemos velocidad inicial, si tenemos el tiempo y tenemos la velocidad final, nosotros podemos encontrar la aceleración que hay de aquí de A a B. No me piden la aceleración, pero es importante calcularla porque la aceleración me están diciendo que es constante, lo cual quiere decir que si me funciona de A a B, lo que yo encuentre de A a B como aceleración, es lo mismo que tendrá de B a C y es lo mismo que tendrá de A a C. En cualquier intervalo de esta recorrido de la partícula va a tener la misma aceleración porque el problema dice que la aceleración es constante. Por lo tanto, si yo lo calculo de A a B, me funciona de A a C en el siguiente intervalo. Bien, al reemplazar los valores, que no ha habido que convertir nada porque está dentro del mismo sistema, velocidad final igual 27, la inicial que es 0, la aceleración por el tiempo que es 3, nos queda entonces que 3 veces la aceleración es igual a 27, el 3 pasa dividiendo, donde la aceleración nos sale 9 metros por segundo cuadrado. Esta pues es la ecuación que más se puede usar debido a que tenemos los datos estos que nos da el problema. Es una ecuación que no tiene distancia y como ven, la que no tiene distancia, la única es pues, no tiene distancia sino que tiene tiempo, velocidad inicial y velocidad final. Sería entonces la primera. Para la pregunta B, o mejor dicho, no la pregunta B, sino la pregunta en sí del problema, es sabiendo calcular la velocidad que lleva y la distancia recorrida desde que se inició el movimiento hasta los 6 segundos. ¿Qué me están preguntando? Que desde aquí hasta que llegó, digamos, a un punto C, vamos a suponer que aquí ya llegó a los 6 segundos. Entonces, ¿cuánto sería la distancia que recorrió y la velocidad que lleva en ese momento? Entonces nos estamos situando en el intervalo de A a C. ¿Qué conocemos de ese intervalo? Primeramente, conocemos que la velocidad inicial con la que empieza aquí es de 0. También conocemos que del punto A al punto C demora 6 segundos, que es lo que me dice el problema. Por supuesto que, como dicen que la aceleración es constante, la misma aceleración que encontré para la parte de A a B, la puedo utilizar ahora que voy a analizar de A a C. Por lo tanto, yo puedo poner 9 metros por segundo cuadrado. Bien, cuando voy a revisar aquí, veo que de acuerdo con los datos, como me están pidiendo la velocidad final y tengo la inicial, tengo el tiempo y tengo la aceleración, en este caso puedo usar perfectamente la primera ecuación nuevamente, pero con los datos del intervalo de AC. Y en esta ocasión nos sale que la velocidad final es, primero, reemplazando la inicial que es 0, más la aceleración que es 9 y el tiempo que es 6, 9 por 6 sería 54 metros por segundo, que sería la velocidad final, o sea, cuando el cuerpo llega al punto C, suponiendo pues que ahí en C es a los 6 segundos. Bien, para la otra parte, es decir, para la distancia recorrida, yo veo que partiendo de estos mismos datos que conozco, donde la velocidad inicial es 0, el tiempo es 6 segundos,
y la aceleración es 9 metros por segundo cuadrado, debo buscar una ecuación que sin tener que usar, por ejemplo, la velocidad final que acabo de encontrar para no comprometer ese resultado, ya que tengo 3 datos, puedo entonces buscar una que no me vaya a hacer multiplicidad de errores en caso de que me haya equivocado en el punto anterior. Entonces, por eso, viendo que hay, piden distancia, dan velocidad inicial, dan tiempo y dan aceleración, de acuerdo con eso, la que más se puede ajustar para eso es una que no tenga velocidad final. Y la única que no tiene velocidad final es la tercera. Repito, sí se puede usar el valor que acabamos de encontrar acá, pero no es conveniente. Evito usar un valor que acaba de calcular para no comprometerlo en el cálculo posterior. Por eso, si usted ya tiene 3 datos, porque ya no necesita más, con 3 ya es suficiente, entonces mejor trabaje con los datos propiamente dichos que ya conoce. Lógicamente, tuvimos que haber calculado la aceleración, pero ahí no nos queda nada. Había que hacerlo de alguna manera, ¿sí? Había que calcular y tener ese dato pues a mano. Entonces, en este caso, pues, distancia igual velocidad inicial por el tiempo más un medio t cuadrado, donde como la velocidad inicial es 0, yo siempre le aconsejo a los muchachos que cuando la velocidad inicial es 0, usted pasa una rayita por aquí, porque si usted pone 0 por t, créame que llega un momento en que va a haber como una rayita por ahí y va a pensar que es 10 por t y pone 10t. O algunos en el apuro ponen 0t, pero ponen cualquier número, ponen t, y no es así. Apenas usted ve 0, el 0 manda y por lo tanto usted elimina este término. Así que le queda un medio de la aceleración que es 9 por el tiempo que es 6 y al cuadrado. 6 al cuadrado es 36 por 9 y entre 2 con la calculadora nos dará 162 metros. Pasemos entonces